Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Voy a contaros a continuación cómo gestionar un tablero de productividad, un tablero de coordinación, un tablero de gestión entre las distintas fases, los distintos integrantes de un proceso o de un departamento. Para contároslo, aquí podéis ver un proceso muy básico. Tenemos un proceso con unas tareas pendientes de asignar, le hemos puesto una fase 1, le hemos puesto una fase 2 y le hemos puesto una fase de cierre. Importante, tenemos que hacer una tarea principal. La tarea principal es intentar simplificar el concepto actual. Y esto puede ser un reto importante para las empresas. Puede ser un reto importante para las empresas porque muchos lo que nos encontramos es, cuando pensamos en nuestro proceso, pensamos en muchísimas excepciones que se generan en nuestro proceso. No, pero entonces cuando pasa esto, bueno, claro, porque esto es una excepción. No, claro, pero cuando volvemos para atrás y aquí... Cuando hacemos eso, tendemos a complicarlo todo mucho. Y el objetivo, para ser productivos, es primero intentar hacer una limpieza mental hacia la simplificación. Por tanto, un primer reto que ya no tenemos aquí, pero que os invito a que hagáis para poder simplificar todo el resto y que esto funcione, es pensar en sencillo. Vale, ¿cuáles son los pasos estándares de mi proceso? Los pasos estándares de mi proceso puede ser, oye, yo hago primero una tarea, después hago otra tarea y finalmente la cierro esta tarea. ¿Vale? Entonces, estos tableros, como los que veis ahora, se pueden gestionar en una pizarra, se pueden gestionar también digitalmente con algunas aplicaciones que están en la nube que sirven para eso. Entonces, lo primero que necesitamos es tener unas tareas claras. Entonces, vamos a dibujar unas tareas. Como podéis ver, los que estáis viendo aquí el vídeo, son tareas que podemos pintar de distinto color en función de la característica de la tarea o de la persona o el departamento que tiene que implicarlas, tiene que gestionarlas. Vale, aquí ya el primer consejo importante a daros es, siempre que podáis, tened claro cuál es la fecha de entrada de la tarea aquí. Podríamos apuntar aquí, por ejemplo, la fecha de entrada de la tarea en el tablero. Estas tareas son consecuencia de reuniones diarias, de reuniones de proyecto, o puede ser la consecuencia, por ejemplo, de entradas de pedidos, y podría ser que una tarea fuera un pedido a gestionar. Vale, entonces, importante, ¿cuál es el orden de gestión de estas tareas? Vamos a hacer las cosas lo más simples posibles. A menos que exista una orden que contradiga lo que voy a decir ahora, el orden de entrada de las tareas en el tablero debería ser el orden de el primero que entra es el primero que sale. Es decir, utilizar un orden ascendente. Cuando las tareas entran en el tablero, la siguiente se pone como en la casilla de salida para poder entrar en el tablero. Y todas las tareas se desplazan hacia arriba del tablero en la columna de tareas para poder estar en espera. ¿Cuándo hay excepciones aquí? Hay excepciones cuando tenemos tareas con fecha fija de entrega. Porque puede llegar un momento en que las tareas que sean con fecha fija de entrega ya no puedan esperar más. Y si ya no pueden esperar más, a veces no tendríamos más remedio, y lo voy a marcar en rojo porque debería ser excepciones, de pasarlas delante. Tenemos que ir con cuidado con el hecho de priorizar tareas de urgencias porque entraríamos en conceptos que ya hemos hablado en otras formaciones como la espiral de tiempo de respuesta. Vale. Para empezar tenemos una columna izquierda, la columna izquierda es tareas, y a continuación tenemos la tarea, las columnas de los procesos a realizar. Y finalmente tenemos la columna de cierre, a la derecha de todo. La columna de cierre nos sirve básicamente para tres cosas. La columna de cierre, y aquí pondremos las tareas que ya se han realizado. ¿Para qué nos sirve esta columna de cierre? Esta columna de cierre nos sirve básicamente para tres motivos. Primero, porque visualmente ver las cosas que se han terminado genera satisfacción. Nos gusta, nos activa la serotonina. Sí, es bueno ver todas las cosas que se han hecho, porque si no entramos en una rueda de hámster, que nos cuesta muchísimo salir. Por otro lado, es bueno tener una carpeta de cierre, una columna de cierre, perdón, porque informa a toda la organización de qué se ha hecho y qué está en proceso. Y entonces podemos ahorrarnos conversaciones que no aportan valor, porque visualmente ya sabemos qué está hecho y sabemos aún lo que está en proceso.
Pero lo más importante es que nos ayudan a medir. Porque si medimos la cantidad de tareas hechas, la cantidad de tareas que están en la columna de cierre en un periodo determinado, me dirá cuál es mi capacidad promedio de gestión de tareas. Nos inventamos, si tuviéramos 5 tareas realizadas en 5 días, lo que nos encontraríamos es que tenemos la capacidad de la gestión de tareas en proceso de 1 al día. Obviamente hay tareas que tienen más carga de trabajo y tareas que menos, pero el promedio sería de 1 al día. Obviamente este tipo de estudio debe hacerse con un periodo de tiempo bastante amplio. ¿Y por qué es importante tener clara cuál es mi capacidad disponible? ¿Qué es aquello que yo puedo hacer? Esto es importante sobre todo porque si eso es un tablero de productividad, de producciones proyectizadas o de proyectos, es difícil compatibilizar determinadas tareas con la gestión del día a día. Entonces es bueno saber dónde está el límite, ¿no? No sobrecargar, pero tampoco quedarnos cortos, ¿no? Entonces, si cogemos un tiempo determinado, nos ayudará para ver cuál es la capacidad. Y esa capacidad es importante, ¿por qué? Porque nos va a indicar, vamos a poner un ejemplo, aquí, cuál es las tareas que podemos tener en proceso al mismo momento. Y eso lo mediríamos aquí. Por tanto, en este escenario que estamos diciendo, cada columna de 5 tareas, 5 días, podríamos llegar a hacer una tarea a la vez en cada una de las fases, porque son 5 entre 5. Vale. Esto es un caso poco realista. Lo más probable es que aquí tengamos, en función de los recursos, pues tengamos más o menos, por ejemplo, 3 tareas que se pueden realizar a la vez. ¿Por qué? Porque aunque debemos buscar el flujo continuo, debemos intentar no abrir demasiadas cosas para ser productivos, es difícil solo hacer una cosa en cada momento, porque a veces tenemos trabajos en paralelo. Por tanto, vamos a intentar hablar de un escenario aproximado de que podemos gestionar aproximadamente 3 tareas al mismo tiempo. Vale, entonces, ¿para qué más nos sirve la columna de cierre? La columna de cierre también nos sirve para realizar una anotación. Básicamente vamos a anotar cuánto tiempo ha pasado, bueno, básicamente vamos a apuntar cuándo se ha terminado la acción, ¿vale? Es el tiempo, por ejemplo, que le vamos a llamar B. Y el tiempo que le vamos a llamar A, que lo hemos mencionado antes, es el tiempo de entrada de tareas en el tablero. Por tanto, si medimos el tiempo que pasa entre A y B, en un periodo largo de tiempo, el tiempo que pasa entre A y B será el famoso lead time. Será el tiempo de gestión. Vale. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros hacemos un tablero de productividad, lo que queremos es que la gente sea autónoma y se autogestione. Para ser autónoma y autogestionarse, debemos evitar intervenir en las tareas y que las cosas fluyan. Para que las cosas fluyan, debemos montar un escenario que sepamos que más o menos las cosas funcionan solas. Si nosotros medimos cuál es el tiempo total desde que una tarea entra en el tablero hasta que sale, podremos saber si tenemos que intervenir o no en un proceso. ¿Qué significa eso? Pongamos que, por ejemplo, tomamos que de promedio, desde que una tarea entra hasta que sale, pues pasan 5 días. Entonces, ante la pregunta, oye, estamos a día 10, ¿el día 15 esto estará hecho? La respuesta debería ser, tengo datos suficientes que me dicen que si entro de manera natural la tarea aquí el día 10, pasará todo el proceso y el día 15 estará hecho sin que yo intervenga, promoviendo y ayudando a que el personal sea autónomo. Esto es como el stock de seguridad. Solamente podemos cogernos algunos días de margen y sumar algún día por si acaso, como de stock de seguridad, pero en tiempo. Pero, si tenemos el convencimiento que controlamos todo el tiempo que pasa desde que entra hasta que sale una acción en el tablero, sabremos responder a la pregunta, oye, ¿esto va a pasar? Y sobre todo, sabremos si va a pasar sin que nosotros intervengamos, que las cosas fluyan solas y de manera autónoma.
También podemos hacer otra medición que es muy interesante, que es esta de aquí. Que es, ¿qué pasa desde que una tarea entra al inicio del proceso, en la fase 1, hasta que llega a la columna de cierre? Y esto se llama tiempo de ciclo. Si medimos el tiempo de ciclo, sabremos cuánto tiempo va a pasar desde que yo doy una orden, entre comillas, urgente, hasta que se realice sin tener que intervenir más. Es decir, pongamos un escenario en que tenemos una tarea abajo del todo de la columna de tareas. Pero no necesitamos que se haga antes que estos 5 días. Pero pongamos el escenario, que nuestro tiempo de ciclo actual sean 3 días, y esos 3 días ya nos parecen suficientes para que se gestione y fluya de manera natural, sin tener que intervenir y forzar y tener que al final generar esta dependencia. Entonces la acción sería en nuestro tablero de productividad pasar esta tarea arriba de todo y hacerla entrar en tablero. Si la pasamos de arriba de todo y hacerla entrar en tablero, cuando entre en tablero en la fase 1, entonces el tiempo normal para que fluya hasta llegar aquí y estar terminada será el tiempo de ciclo, desde el inicio hasta el final, en este ejemplo que estamos hablando. Estamos hablando de 3 días. Vale, entonces, ¿por qué es importante eso? Porque al final, para ser productivos, primero tenemos que tener un proceso claro y coordinado. En segundo lugar, debemos tener claro cuál es la capacidad de nuestros recursos y cuál es lo máximo que se pueden hacer en paralelo. Y en tercer lugar, debemos potenciar su autonomía, porque en los tiempos de espera de la comunicación es donde se pierden horrores de tiempo y es donde se pierde coordinación y se pierde productividad. Por tanto, si tenemos un proceso que funciona de manera autónoma, dejamos que fluya de manera autónoma. ¿Vale? Por tanto, si estamos convencidos que tenemos el tiempo de control del tiempo de ciclo, pongamos, si queremos forzar, pongamos el tablero circulando y, entre comillas, desentendámonos de todo eso y dejemos que solo fluya hasta la columna de cierre. Vale. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento? El funcionamiento es un funcionamiento de tirar. Es decir, yo no puedo hacer más acciones en paralela que las que marque mi cálculo de tareas en curso máximas. Vale. Entonces, pongamos un escenario en que aquí tenemos 3 tareas. Cuando digo aquí, me refiero, por ejemplo, a la fase de proceso anterior a la fase de cierre. Tenemos 3 tareas en marcha. Y en la fase anterior, que sería en este caso la fase 1, tenemos también 3 tareas en funcionamiento. Estamos en nuestro límite, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que no podemos poner más tareas en el tablero hasta que limpiemos alguna de ellas. ¿Por qué? Porque en total están a su máximo de capacidad. Cuando una de ellas se termine y vaya a la columna de cierre, nos genera una capacidad disponible en la columna, en la columna de proceso, al lado de la columna de cierre, que nos permitirá que la columna de su izquierda se mueva entendemos que está la tarea terminada, se mueva a la fase siguiente, es decir, de izquierda a derecha. Por eso es el tirar. Yo no puedo empujar la tarea, sino que me la tiran de la fase posterior. Cuando se genera aquí, en la fase inicial, justo después del listado de tareas, cuando se genera la capacidad disponible, es cuando puedo entrar otra tarea aquí, en el sistema. ¿Y por qué es importante eso? Porque si yo lo gestiono así y lo gestiono bien, ¿qué me permite ver? Me permite ver cuellos de botella. Me permite ver cuando tenemos personal que está esperando que le vengan tareas y está inactivo. Nos permite ver las necesidades de polivalencia. Pongamos un escenario en que históricamente las personas que están en la fase 1 se colapsan y las personas que están en la fase 2 están esperando que le vengan trabajo. De manera natural, primero esto será visible para todos. En segundo lugar, y de manera natural, lo que va a pasar es que será visible que no hacen todo, que deberemos, entonces lo que será natural es, oye, ¿qué hacemos con este sobrante? Entonces, con este sobrante debemos tomar decisiones. Una de las decisiones es crear
equipos lo suficientemente polivalentes para que se desplacen o sepan hacer tareas de la fase anterior y ayuden a quitar el cuello de botella. Y que tengamos algún recurso que bascule entre las dos fases para ayudar a liberar estos cuellos de botella. ¿Por qué? Porque es visible para todo el mundo y se ve el personal saturado por proceso y el personal que está inactivo. Es visible para todos, ya no hay escapatoria, ya no nos podemos esconder por los rincones. Y si alguien tiene una saturación, lo ve todo el mundo. Gestión visual. Esta gestión visual es lo que nos permite ser mucho más productivos. ¿Por qué? Porque eliminamos esperas en fases posteriores y eliminamos cuellos de botellas con la polivalencia en fases anteriores. Y hacemos que los tiempos sean lo más mínimos posibles, sobre todo los de espera. Y reduciendo todos estos tiempos de espera, lo que conseguimos al final es esta mayor productividad y esa mayor coordinación y esa reducción de tiempos que nos permite tener un mayor nivel de servicio hacia nuestros clientes. Este tipo de tableros lo podemos complicar muchísimo o lo podemos simplificar mucho. Hay tantos tableros como empresas y hay tantos criterios como empresas. Pero permitidme hacer dos apuntes más. El primer apunte es que nosotros podemos llegar a crear como pequeñas subdimensiones dentro de los tableros. ¿Qué significa? Que dentro de una fase puede haber la fase de ejecución de tareas y una pequeña fase en paralelo que sea la fase de comprobación. A veces puede ser que la tenga que comprobar el cliente o a veces puede ser que la tenga que comprobar otra persona. Y que por tanto las tarjetas se mueven entre la fase de ejecución y la fase de chequeo. Y que no puedan pasar hasta la fase siguiente hasta que hayan sido chequeadas. Y eso también te permite, esta fase de chequeo, te permite jugar y balancear recursos cuando haya recursos no operativos. Y esta es la primera dimensión, sobre todo cuando tiene que participar el cliente. Esto es muy habitual en fases de diseño de proyectos, por ejemplo, cuando tiene que el cliente validar, o si la fase primera es una fase de presupuesto, ¿no? Si tienes una fase primera que es una fase de presupuesto, todo el mundo sabe los presupuestos que están en marcha, pero obviamente hasta que no estén validados pues no podrán ir al inicio, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la fase siguiente a una fase de compra de materiales. Vale, la segunda dimensión, y la voy a pintar en otro color porque considero de alta relevancia, es la dimensión de las urgencias. Si nos complicamos un poco la vida, sabremos que las urgencias a veces nos comen, ¿no? Tenemos un problema que es que de repente nos dicen, oye, esto lo necesito para dentro de 2 horas. ¿Pero qué es lo que necesito para dentro de 2 horas? Pues todo el proceso entero. Entonces, ¿cuál es el problema en hacer eso? El problema de hacer eso es que si de repente hay una urgencia, la tendencia que tenemos es, hacemos parar a todo el mundo para que todo el mundo se centre en la urgencia. Entonces, vamos a parar la productividad de la fase 1, vamos a parar la productividad de la fase 2, vamos a parar la productividad de la fase 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué vamos a caotizarlos todos? Caoticemos solo un recurso. Porque caotizar un recurso, ¿qué implica? Que el resto de recursos pueda ser más productivo y que por otro lado podamos medir el coste de caotizar un solo recurso. Por lo tanto, pongamos un ejemplo que aquí estas tareas en paralelo, que como veis en el ejemplo, en la fase 1 sean de 3 tareas porque hay 3 personas o 3 recursos, en la fase 2 sean de 3 tareas porque hay 3 recursos o 3 personas. Pero como no están 100% equilibradas y hay un poco de sobrante capacidad en la fase 2, ¿por qué si de repente no añadimos una urgencia que tiene que estar hecha en muy poco tiempo? En un tablero de doble dimensión, es decir, ponemos la urgencia abajo de todo. Si ponemos una urgencia, ¿por qué no hacemos que bascule solo un recurso de aquí y que se libere un recurso de aquí, que venga aquí, que haga la urgencia, que venga aquí, es decir, que venga a gestionar la urgencia y que haga la urgencia en flujo continuo, todas las tareas de inicio a fin? ¿Esto qué permite? Permite poder cubrir la urgencia y la necesidad del cliente, porque se hace todo seguido. Y hacerlo tiempo seguido, realmente, como no hay tiempos de espera, es mucho más rápido. También, de los 6 recursos, solo habremos caotizado 1. Y en tercer lugar, si queremos hacer pagar algo más, es mucho más fácil calcular qué implica perjudicar a un recurso para que lo haga todo de inicio a fin. ¿Vale? Con las urgencias hay que ir con cuidado. Por tanto, mi recomendación es limitar la cantidad de urgencias que ponemos en el tablero, limitar la cantidad de esta segunda dimensión de urgencias que ponemos en el tablero.
Entonces, este tablero de productividad, de coordinación, de gestión de departamentos es válido para almacenes, es válido para producción, para planificación de la misma, para gestión de proyectos, para decisiones de compras, para gestión de presupuestos, para ofertas comerciales. Es válida, yo os voy a dar ejemplos que hemos hecho esto, lo hemos hecho en empresas de seguros, lo hemos hecho en empresas que fabrican decorados. Hoy mismo vengo de hablar de ello con una empresa que fabrica embalajes. Lo hemos hablado en departamentos de diseño industrial, pero también en almacenes físicos. Al final se trata de forzarnos a estructurar nuestros procesos y ver qué características necesitamos extras. Es decir, cómo debemos medir los tiempos, cómo debemos gestionar urgencias y cómo debemos gestionar los checks en caso que haya. Por tanto, factores claves. Primera columna de izquierda, tener una columna de tareas. Una columna de tareas en el cual el orden de entrada, el orden de ejecución sea el orden de entrada, a menos que tengamos una urgencia que nos lo impida. Hacerlo así nos evitará procrastinar, nos forzará a hacer las tareas en su orden de entrada. Obviamente esto solo puede ser así si no tenemos una fecha fija que nos impida seguir este flujo normal y nos haga hacer algún cambio de planificación y priorizar alguna tarea. Debemos tener una columna de cierre al final de todo que nos permita ver lo que hemos hecho, que todo el mundo sepa cuál es el estado de todas las tareas y sobre todo nos ayude a medir cuál es la capacidad promedio de gestión de todo proceso. Entendamos que la capacidad promedio de gestión será la capacidad de la fase o proceso más lenta, pero aquí está nuestra tarea. Después, si fraccionamos columnas en función de todos los procesos que haya, visualmente terminaremos viendo cuál es la fase del proceso más lenta. ¿Por qué? Porque será la que está haciendo esperar a la fase siguiente, es decir, a la columna de la derecha siguiente. Y una vez tengamos eso, deberemos aprender a bascular recursos, crear polivalencias de la columna de la derecha hacia la columna de la izquierda. ¿Para qué? Para que puedan realizar trabajos. Esto es así porque como vamos a limitar los trabajos por columnas, trabajos en paralelo, para que no todo el mundo haga demasiadas tareas a la vez, y como el flujo es de tirar, no podremos pasar una tarea de una fase a la siguiente hasta que no esté liberada. Vale, finalmente os aconsejo que separéis las urgencias en otra dimensión y que prioricéis o que focalicéis determinados recursos en hacerlas de manera transversal para poder medir qué cuesta eso y sobre todo para no caotizar todo el resto de recursos, que si no, al final acabamos corriendo todos como pollos sin cabeza en cualquier tipo de procesos. Para terminar, me gustaría destacar que midáis los tiempos, porque si midáis los tiempos, medís el tiempo de ciclo desde la entrada a la primera fase de proceso hasta el cierre, medís el tiempo total desde que entra una tarea al tablero hasta el cierre, os permitirá tomar decisiones que favorezcan la autonomía del personal, que al final es lo que queremos, que el personal sea autónomo, con un marco de trabajo claro, que les permita tomar decisiones. Por tanto, si medimos tiempos, nos ayudará a poder priorizar las tareas, pero sin intervenir demasiado en el día a día, y asegurar que los plazos se terminen cumpliendo. Este tablero de gestión, de coordinación, de productividad de equipos, de departamentos, de tareas, de proyectos, tiene un nombre técnico que se llama tablero Kanban, pero olvidaos del nombre técnico. Al final es hacer un tablero que os ayude a hacer la gestión de vuestro día a día y sobre todo que sea visual. Yo soy muy partidario en hacer algo visual y posteriormente digitalizarlo. Cuando es visual, todo el mundo tiene la misma información. Evitamos conversaciones de pasillos y sobre todo no hay sorpresas. Todo el mundo tiene claro qué tiene que hacer y sobre todo quien no está haciendo se ve y quien está saturado también. Vale, pues hasta aquí es el tablero Kanban. Os invito a que reflexionéis cómo hacerlo y os invito a que defináis cuáles son las fases del proceso que tenéis en marcha o que a día de hoy está generando más atrasos en vuestra empresa. Intentéis construir un tablero como este. Hacerlo en equipo, marcar las reglas de juego y os aseguro que los resultados se ven
casi instantáneamente. Como mínimo, habitualmente conseguimos ahorros de tiempos totales de tarea como mínimo del 20%. Os animo a que lo intentéis. Hasta la próxima.